Hola chicos, hoy vamos a hablar de calor y temperatura nuevamente, pero esta vez trataremos de las escalas de temperatura. Nos acompaña nuevamente su profesora Orquídea de la Barrera Paternina. Damos inicio. Recordemos algo muy importante, que es la temperatura. La temperatura es el cálculo de la energía y es aquella propiedad que permite asegurar si dos o más sistemas están o no en equilibrio térmico, es decir, cuando dos sistemas ocupan la misma temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la temperatura es la magnitud física que mide cuán caliente o cuán frío se encuentra un objeto. Bueno, la temperatura se mide en unidades llamadas grados. Muy importante saber que utilizamos distintas unidades para medir la temperatura. Por medio de los termómetros. ¿Esto a qué se refiere? Que para medir la temperatura utilizamos una magnitud que sufre variaciones lineales a medida de que se altera la temperatura. Y es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. Bien. Las más utilizadas son los grados centígrados, los grados Fahrenheit y los Kelvin, que podría decirse que Kelvin es la escala absoluta. Entonces, ¿cuáles son las escalas de temperatura? Pues las escalas de temperatura encontramos a Celsius, y Celsius es la escala que fue creada por Anders Celsius en el año 1742. Construyó un termómetro basándose en la propiedad de dilatación del mercurio con la temperatura y fijó como puntos extremos el 0 para la fusión del hielo y el 100 para la ebullición del agua a nivel del mar. Entonces, ¿qué podemos decir también de esto? Pues en la actualidad se utilizan diferentes escalas de temperatura, entre ellas la Celsius, que también la conocemos como grados centígrados. También utilizamos la Kelvin, la Fahrenheit y la Rankine. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que en la escala Celsius, para pasarla de Celsius o de centígrados a Kelvin, utilizamos la siguiente fórmula. Ubicamos los grados centígrados, como aquí lo pueden ver, ubicamos los grados centígrados, estos le damos al signo más los 273.15, que equivale a la temperatura 0 en Kelvin. ¿Cómo hacemos entonces para pasar de Celsius a Fahrenheit? Pues lo mismo, grados centígrados por 9 entre 5 más 30. ¿Qué hace entonces la escala Kelvin? Pues esta fue propuesta por Gabriel Fahrenheit en el año 1724. Él encontró un estado térmico más frío que la solidificación del agua y consistió en una mezcla de sal de cloruro de amonio con agua y se pudo colocar el 0. Al hervir esta mezcla también alcanza un valor superior a los 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sencillamente, esto quiere decir que la escala establece como las temperaturas de congelación y de ebullición del agua 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit, respectivamente. Este método de definición es muy similar al grado centígrado. ¿Qué hizo? Él colocó en un termómetro la mezcla de agua de sal de amonio o agua salada y hielo. Entonces, ¿él qué hizo? Encontró un punto sobre la escala al cual llamó 0. Un segundo punto que obtuvo de la misma manera, si la mezcla se usa sin sal, entonces denotó este punto como un 30. Un tercer punto designado como 96 fue obtenido y colocando un termómetro con la boca para adquirir el calor del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? Que él experimentó de diversas formas hasta obtener los dos valores que él consideró que para el 0 serían 32 grados Fahrenheit y el valor de ebullición del agua serían 212, no 100 grados centígrados, sino 212 Fahrenheit. Existen algunas versiones en la historia de cómo Fahrenheit llegó
a tener esa escala de temperatura. Entonces vamos a tener en cuenta. Pues bien, entonces de acuerdo con lo que el mismo Fahrenheit dijo, hacia el año 1724 él determinó 3 puntos de temperatura. El punto 0, que está determinado a poner el termómetro con una mezcla de agua, hielo y sal de cloruro de amonio. Este es el punto donde la mezcla se considera frigorífica, o sea que está en frío. Se estabiliza a una temperatura de 0 grados Fahrenheit, se pone luego a un termómetro de alcohol o de mercurio, el cual mezcla y se deja el líquido en el termómetro. Él obtiene su punto de fusión, el punto más bajo. El segundo punto es de 32 Fahrenheit con la mezcla de agua y hielo, esta vez sin la sal. Y el tercer punto, los 96 Fahrenheit. Es el nivel del líquido en el termómetro cuando se lo pone en la boca o debajo del brazo, es decir, en la axila. Fahrenheit notó que al utilizar esta escala el mercurio podía hervir cerca de los 600 grados. Entonces, otra teoría indica que Fahrenheit estableció el 0 Fahrenheit o los 100 Fahrenheit en la escala al grabar las más bajas temperaturas que pudo medir y su propia temperatura corporal. Al encontrarse en un ligero estado de fiebre, él tomó la más baja temperatura que se midió en el duro invierno de 1708 a 1709 en su ciudad Gdansk, Polonia, cerca de 17,8 grados centígrados, y eso lo tomó como su punto cero en Fahrenheit. Una variante de esta versión se puede decir que es la mezcla del hielo y sal y es registrada en la escala Fahrenheit y lo obtuvo en su laboratorio. La más alta la tomó de la temperatura de su cuerpo, que en este caso fueron 96 grados Fahrenheit. Él quería abolir las temperaturas negativas que tenían en la escala Romer. Esa es una escala también de temperatura que se utilizaron. Y fijó la temperatura de su propio cuerpo a 96 Fahrenheit, que a pesar de la escala que tuvo, podía ser recalibrada y la temperatura normal del cuerpo es cercana a los 98,6 Fahrenheit, equivalente a los 37 grados centígrados. Este señor, ¿qué hizo? Dividió la escala en 12 secciones y subsecuentemente cada una de estas secciones en 8 subdivisiones iguales, lo que produjo una escala de 96 grados. Fahrenheit notó que en esta escala el punto de congelación del agua estaba a los 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición estaba a los 212 grados Fahrenheit. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. ¿Qué hizo él? Él quiso hacer las diferentes escalas de temperatura y él se basó en la información que había trabajado con los resultados obtenidos de Celsius. Bien, tenemos también una escala que es importante aunque muy poco se utiliza y es Rankine, pues fue propuesta por el ingeniero escocés William Rankine en el año 1859. Su unidad de temperatura es el Rankine, se simboliza con la letra R. Esta escala define la temperatura midiendo los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto. ¿Por qué se denomina así? Bueno, esa escala se denomina así y se define midiendo los grados Fahrenheit con el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos. Esta escala fue propuesta por este ingeniero en el año 1859, les repito. Entonces, ¿qué quiere decir? El grado Rankine tiene su punto de cero absoluto a menos 459,67 Fahrenheit. Los intervalos de los grados son idénticos al intervalo del grado Fahrenheit. Es decir, Rankine se puede tomar en cuenta como R es igual a F más 459,67. Si vamos a pasar de Rankine a Fahrenheit, tenemos que colocamos el símbolo R menos 459,67, y si vamos a pasar de centígrados a Rankine, tenemos que 9/5
por centígrados más 459,67. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El 0 de Rankine equivale a menos 273,15 grados centígrados, o lo mismo que es decir 0 Kelvin. Vamos a ver ahorita en Kelvin. Y para convertirlo se multiplica por un factor de 9 entre 5. Este sistema es comúnmente utilizado como una unidad de temperatura termodinámica, pero en Estados Unidos y en la industria. Este es el señor Rankine, William Rankine, quien hizo ese descubrimiento. Ahora entonces vamos a entrar a lo que es nuestra escala absoluta. El señor Kelvin, Lord Kelvin, estudiaba la relación entre el volumen y la temperatura para un gas cualquiera. Propone que el cero absoluto sea el valor más bajo en grados centígrados, que se lo podría lograr, y la desaparición del gas pasaría a ser frío o se enfría. Sabemos que esto no es posible. Entonces el menor volumen al llegar a un gas, al enfriarse, y sus moléculas que se encuentren en estado de reposo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues antes de ser llamado grado Kelvin, esta unidad de temperatura de la escala creada en 1848 por William Thomson, primer varón de Kelvin, sobre la base del grado Celsius, establecido el punto cero como el cero absoluto en menos 273,15 y conservando la misma dimensión. A sus 24 años, Kelvin introdujo la escala de temperatura termodinámica, cuya unidad fue nombrada en su honor en el año 1968. Es una de las unidades del Sistema Internacional de Unidades y corresponde a una fracción de 1 entre 273,16. Parte de la temperatura del punto triple del agua. Se representa con la letra K, nunca grados K, pues actualmente su nombre no es el de grados Kelvin, sino simplemente Kelvin. Coincidiendo el incremento en un grado Celsius con el de un Kelvin, su importancia radica en el que el cero de la escala, la temperatura 0 Kelvin, es denominada el cero absoluto. ¿Y qué es el cero absoluto? Es la temperatura más baja posible. A esta temperatura, el nivel del agua, el nivel de energía interna del sistema es el más bajo posible, por lo que las partículas, según la mecánica clásica, carecen de movimiento. No obstante, según la mecánica cuántica, el cero absoluto debe tener una energía residual llamada energía de punto cero, para así poder cumplir el principio de indeterminación de Heisenberg. El cero absoluto sirve de punto de partida tanto para la escala Kelvin como para la escala Rankine. Bien, entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que las moléculas, del punto en el que las moléculas y los átomos de un sistema no tienen la misma energía térmica posible. O sea, ningún sistema macroscópico puede tener una temperatura inferior a la temperatura medida en Kelvin, que se le llama temperatura absoluta. Y es la escala de temperaturas que se usa en ciencia, especialmente en los trabajos tanto de física como de química. Pueden darse cuenta que en la mayoría de los ejercicios que se realizan estamos trabajando, siempre se da en la escala Kelvin, esta la reconocemos como la escala absoluta. También lo utilizamos en la iluminación de la fotografía, en los videos y el cine, y se utilizan los Kelvin como referencia de temperatura del color. Cuando un cuerpo negro es calentado, emite una luz diferente, de diferente color, según la temperatura a la cual se encuentra. De este modo, cada color se puede asociar a la temperatura a la que debería estar un cuerpo negro para emitir ese color. Es necesario recalcar que la temperatura del color asociada a un cuerpo no está relacionada con su temperatura real. Por ejemplo, 1600 Kelvin es la temperatura del color correspondiente a la salida opuesta del sol. La temperatura del color de una lámpara de filamento de wolframio o tungsteno
corriente es de 2800 Kelvin. La temperatura de luz utilizada en fotografías y artes gráficas es de 5500 Kelvin para considerarla luz de día, lo que impide que se usen otras partes de la escala para referirse a la luz del wolframio o algunas lámparas LED, y la del sol al mediodía con el cielo despejado, que es de 5200 Kelvin. La luz de los días nublados es más azul y es de 600 Kelvin o más, llegando incluso a 11.000 Kelvin. Entonces, aquí vamos recordando lo que es un poco de historia de lo que trabajamos con la escala Kelvin. Para pasar de Kelvin a Celsius, pues es muy sencillo. Sería grados centígrados, de Kelvin a Celsius, grados centígrados es igual a los grados Kelvin menos 273,15. Sigo el profesor explicando y explicando, pero pongo cara para que no me pregunten, no estamos entendiendo. Entonces vamos a llevar a lo que son las distintas fórmulas de conversiones de temperatura. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de que ustedes logren entender de la forma más práctica cómo trabajar estas distintas escalas de temperatura. Muy bien, entonces cuando queremos convertir de Celsius a Fahrenheit, nuestra fórmula es grado Fahrenheit es igual a grado Celsius por 1,1.8 más 32. ¿Qué significa ese 1.8? Pues es la división de 9 entre 5, 9 quintos. Celsius a Kelvin serían Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15 de Celsius a Rankine. Sería Rankine es igual a los grados centígrados más 273.15 por 1,8. De Fahrenheit a Celsius, grados centígrados serían igual a los grados Fahrenheit menos 32 por 1,8. De Fahrenheit a Kelvin, Kelvin es igual a los grados Fahrenheit más 459.67 entre 18. Para Fahrenheit a Rankine, Rankine es igual a grados Fahrenheit más 459.67. De Kelvin a Celsius, de Kelvin a Fahrenheit y de Rankine a Celsius. Aquí tenemos todas las fórmulas que utilizamos en el sistema de conversión de unidades. Bien, entonces vamos a hacer unos ejemplos de conversión de unidades. Aquí decimos, convertir 100 grados Fahrenheit a grados centígrados. ¿Qué tenemos? Grados centígrados es igual a Fahrenheit menos 32, aquí aplicamos la fórmula, entre 18. Tenemos 100 grados, entonces 100 grados Fahrenheit menos 32 es igual a 68 entre 1.8, y esto nos da un igual de 37.77, a lo que aproximamos por cifras significativas a 37.8 grados centígrados. Pasamos de 100 grados Celsius a Fahrenheit. ¿Qué tenemos? 1,8 por grados centígrados más 32. 1.8 por 100 más 32 es igual a 180 más 32. Eso es el igual a 212 Fahrenheit. ¿Qué quiere decir? Que 100 grados centígrados es igual a 212 grados Fahrenheit. Recuerden que esta es la temperatura de ebullición del agua al nivel del mar. Cuando tenemos menos 90 Kelvin, menos 90 grados centígrados y lo vamos a pasar a Kelvin, ¿qué tenemos? Grados centígrados más 273,15 es igual a menos 90 más 273,15. Esto nos da un igual de 183.15 Kelvin. Podría decirse que eso se aproxima a 183,2 Kelvin. Aquí tenemos entonces de Kelvin a grados Celsius. Entonces, ¿qué nos dice? Grados Celsius es igual a Kelvin menos 273.15, y esto da igual a 50 menos 273.15, lo que podemos aproximar a 223.15. Aquí realizamos simplemente la operación, que es una resta. Aquí tenemos 3000 Fahrenheit a Kelvin. Entonces decimos que Kelvin es igual a, aquí tuve un pequeño error,
al ponerle el grado a Kelvin. Kelvin no lleva grados, recuerden eso. Kelvin no lleva grados. Entonces decimos que Fahrenheit es igual a 400, Kelvin, perdón, es igual a grado Fahrenheit más 459.7, ¿verdad? Serían 66.7. Esto es igual a 1,8 entre 1,8, perdón, 3000 entre más 3000 más 459.7, esto es igual a 3459.7 entre 1,8, esto nos da un igual de 1922 Kelvin. Convertir grados, 200 grados Kelvin a Fahrenheit. Fahrenheit es igual, aquí tienen la misma fórmula, 1,8 Kelvin, perdón, por Kelvin menos 459.8. Aquí tuvo otro pequeño error, es 67, o sea que esto es un aproximado a 7. Es igual a 1,8 por 200 menos 459.67 y esto es igual a 360 menos 459.67. Esto se aproxima a menos 99.8 Fahrenheit. Por último tenemos cómo convertir 350 Rankine a Celsius. Grado Celsius es igual a grado Rankine entre 9.8 menos 273.15. ¿Qué tenemos? 350 entre 1,8 menos 273.15. Realizamos la operación y nuestro resultado es menos 78.7 grados Celsius. Preguntas, dudas, inquietudes. Recuerden que tenemos el foro de Classroom donde podemos desarrollar cada una de ellas. Si no les quedaron claras por allá, pueden generar la pregunta a través de Genosoft y con el mayor de los gustos les estaré explicando. Bueno, chicos, les deseo un resto de día maravilloso y nos encontramos en la próxima clase. Muchas bendiciones.